Días. En esta presentación vamos a ver algunas pautas generales y orientaciones para hacer un análisis ético. Empecemos por delimitar conceptualmente en qué consiste un análisis. Analizar es esencialmente separar, es decir, tomar algo, que puede ser un texto, una imagen, un producto audiovisual, y separarlo en partes para explicar cada uno de los conceptos o de los problemas con los que se vincula. Cuando yo analizo, lo que hago es desmenuzar, tomar algo que es complejo, que está conteniendo detrás de sí ciertas ideas, conceptos o problemas y sacarlos a la luz, ayudar a entender cada una de las implicaciones de ese texto o de esa imagen que yo estoy analizando. Vamos a poner el siguiente ejemplo. Este ejemplo que aparece aquí en amarillo es una opinión de alguien acerca de cuáles acciones son buenas. Nos dice esta persona: sin dudas, no hay acciones que sean buenas o malas en sí mismas. Cada uno tendrá su propia opinión y todas las visiones son igualmente válidas. Para mí, para saber cuán buena es una acción, habría que evaluar cuáles son las circunstancias en que se desarrolla, a cuántas personas afecta y si produce o no algún beneficio o bienestar. Cuando vamos a analizar un texto como este, por ejemplo, tenemos que intentar sacar a la luz con qué conceptos, problemas o autores se puede llegar a vincular este texto. En este caso, ¿qué podríamos llegar a decir? Bueno, por ejemplo, podría en principio hacerse notar que la persona está teniendo una postura que es relativista, porque está sosteniendo que todas las ideas sobre el bien y el mal son igualmente válidas, es decir, que no hay algo así como valores universales. Podría discutirse el relativismo y proponerse otras posturas. Siempre es interesante ver el contraste de, bueno, cuáles son las distintas posturas posibles y cuáles son sus problemas. En una segunda parte de la opinión, donde dice: para mí habría que evaluar cuáles son las circunstancias, a cuántas personas afecta, si produce o no algún beneficio. Bueno, sería interesante detectar en un ejercicio de problematización, bueno, a qué teorías está haciendo referencia. No lo está diciendo, pero sin querer está reflejando alguna forma de criterio ético. Se puede llegar a vincular con las éticas teleológicas, específicamente se puede llegar a vincular con el utilitarismo, se puede llegar a mostrar en contraste respecto a una ética kantiana. Digamos que a partir de un texto pequeño se pueden establecer vínculos que logren contextualizar, arrojar luz, mostrar, como si estuviéramos mostrándole a una persona que no estudió ética, bueno, qué elementos puedo sacar a la luz para entender mejor las implicaciones de esta opinión. Ahora bien, cuando vamos a hacer un análisis ético, en general no se nos van a presentar como recién un argumento, una opinión, sino que lo que se nos presenta es cierto caso o cierta situación que con frecuencia es un dilema, una situación de dilema moral. En este caso, lo que vamos a intentar hacer es dar elementos que permitan entender un poco la complejidad del dilema, los distintos posibles abordajes y alternativas, como para enriquecer la mirada sobre el dilema. Digamos que, en definitiva, en un análisis ético lo que se espera es detectar los principios o normas que están en juego, las distintas vías de acción posibles, sus argumentos y sus implicaciones, los problemas éticos de fondo, no solamente qué posibilidades hay de acción, sino cuáles son los distintos criterios éticos posibles, y las posibles interpretaciones desde distintas teorías éticas. Me parece interesante resaltar la diferencia entre un juicio moral y una reflexión ética. El objetivo de un análisis ético es hacer una reflexión ética y no un juicio moral. Un juicio moral consiste en la emisión de una opinión que toma en cuenta los principios personales respecto a un dilema que se está presentando. Yo haría un juicio moral si se me presenta un dilema y lo que digo es, bueno, para mí que debe hacerse tal y cual cosa. El objetivo central del análisis ético es lograr una reflexión ética, que es no tanto exponer la propia postura, sino
dar elementos conceptuales o reflexivos que ayuden a entender un poco más cuál es el trasfondo de ese dilema. Puede, no obstante, darse un juicio moral si es como fruto o resultado de esa reflexión. A lo que voy es que no es que está prohibido hacer un juicio moral, se puede hacer, pero no es el objetivo central. Y en caso de querer hacerlo, si ustedes quieren decir qué harían frente a esa situación, cosa que es interesante, deben hacerlo como fin, como resultado de esta reflexión y de forma argumentada. Idealmente problematizando incluso sus propias concepciones. Si hicieran eso sería ideal. No simplemente es, bueno, voto esto, voto lo otro, elegir una postura, sino, bueno, tratar de, como fruto de ese ejercicio reflexivo, después de haber mencionado conceptos y teorías, implicaciones y complejidades, bueno, ¿qué sacan en limpio de eso? ¿Qué tipo de reflexión argumentada personal pueden llegar a sacar de eso? Entonces, insisto de nuevo en este punto, me gustaría ver sus miradas personales. Es importante que en un análisis ético aparezca una mirada personal, pero siempre es argumentada y fruto de un ejercicio reflexivo. No debería en ningún análisis ético desde el principio aparecer su opinión, por ejemplo, o aparecer su opinión sin un fundamento. Vamos a ver el siguiente ejemplo. Este es un ejemplo clásico que nos dice lo siguiente. Bueno, la esposa de Haynes tiene una enfermedad grave y necesita para curarse un medicamento recién salido al mercado, muy caro y que es vendido solamente por un farmacéutico. Haynes no tiene dinero. Le explica la situación al farmacéutico para tener algún tipo de financiación, pero no lo consigue. ¿Qué debe hacer Haynes? En el dilema original, de hecho, yo aquí le cambié el final, le puse qué debe hacer Haynes. En el dilema original se dice, Haynes decide robar la farmacia para sacar el medicamento. Decide dejarlo un poco más abierto para analizar distintas vías de acción. Se da un dilema en que una persona, Haynes, debe tomar una decisión. Entonces, nos interesa explorar cuáles son las complejidades detrás de esta situación dilemática. Nos vamos a preguntar cuáles son las vías de acción posibles frente a este problema, qué argumentos pueden llegar a utilizarse para fundamentar cada una de estas vías de acción, qué criterios éticos subyacen a las distintas posturas. Con esto nos acercamos a ver cómo podría analizarse desde distintas teorías éticas. ¿Cuáles son los problemas éticos? Con esto vamos a que el problema moral es ¿está bien o no está bien robar una farmacia? Y el problema ético es, bueno, ¿cuáles son los criterios que deberían primar a la hora de tomar una decisión? ¿Debo hacer primar el fin? ¿Debo hacer primar los deberes? ¿O cómo debo argumentarlo? La anteúltima pregunta, bueno, apela a que logren además establecer vínculos originales con el dilema. ¿Se les ocurren otros ejemplos, otras situaciones, otros problemas, otros conceptos que entiendan que son pertinentes para relacionar con este dilema? Y finalmente, como les decía, como fruto de este ejercicio reflexivo, puede decirse su parecer. ¿Cuál te parece que es la mejor forma de resolver esta situación? Además del análisis en sí mismo, el otro desafío es cómo hacer para traducir este análisis a un texto que esté ordenado, que sea claro y que logre desarrollar con profundidad estos elementos que acabamos de mencionar. Es importante que el texto sea un texto único y aparece por aquí una estructura sugerida en tres partes. Una introducción, estamos hablando de un párrafo, en donde se describe lo que se va a analizar, el texto, la imagen o el producto que fuera. El cuerpo del análisis, el desarrollo, tendría que estar estructurado en distintos párrafos y en cada uno de ellos ir explorando distintos conceptos, distintas ideas, distintas vías alternativas de acción o argumentos. A la vez que se van explorando pueden además problematizarse. Como dice por aquí, se plantea una interpretación desde una óptica teleológica y se agrega luego, sin embargo, la complejidad de esta postura reside en que es interesante que no sea simplemente esto un, bueno,
Aristóteles diría esto, Kant diría lo otro, Mill diría lo otro, sino que en el medio se vaya comentando la complejidad de cada una de estas posturas, problematizando, vinculando con otros conceptos, en fin. Finalmente, en una conclusión, es bastante abierta la conclusión, ustedes decidirán cómo deciden cerrar este análisis, pero por ejemplo puede hacerse hincapié en qué aspectos de lo analizado son interesantes, relevantes, son confusos, son complejos y por qué, y bueno, la postura personal frente a este dilema. Bueno, hemos presentado algunas características generales para hacer el análisis ético. Espero que tengan mucha suerte y cualquier duda me consultan.